La fonamental ocupació meva que tinc és sobreviure. Soy jardinero. Soy analista y asesor financiero. Soy baby can. Soy pescatero. Soy soldador montador. Tengo un comercio que se llama La Alegre Conchita y es una tienda erótica para mujeres. Soy relojera. Tengo una tienda de comida preparada haciendo para llevar. Nada, pues soy pensionista. Yo trabajo en ultramarinos. Soy el rector de la parroquia de la Asunción. Soy dependenta. Soy auxiliar de farmacia. Como ayudante en la parroquia, también estoy en el cementerio. Pues ya lo sabe usted, a la puerta de la iglesia, porque no quiero robar más. Trabajo en teatros, en montajes de espectáculos. Mantenimiento de instalaciones deportivas. Comerciante. Tengo un bar-restaurante, especialidad cubana. A deambular. A la tienda de la chocolatera. Tenemos una carnicería. Soy pastelero. Soy fotógrafo. Soy peluquera. Pues trabaja en la librería de Traca. Trabajo en un restaurante, bar en el restaurante. Soy modelo de ropa interior. Yo soy mecánico. Soy ama de casa. Y ahora jubilado. Pintor, escritor un poco. Yo estoy en paro ahora. Quiero ser peluquera de animales. Un món millor. M'enduria una guitarra, 6 cordes, una fiambrera en arroz al forn. Las sensaciones que se consiguen con ciertas sustancias. Una buena chaqueta. Semillas. Música. La cantimplora. Libros y mujeres. Portaria un bon amic, un bon llibre y la pau interior. Vamos, sexo, drogas y rock and roll. El haber sabido salir de las drogas. Las buenas decisiones que he hecho, lo que he vivido. Mis perros. Y si pudiera llevarme mejor salud, me la llevaria. I tal vegada olor a romer, escampat per tot el planeta. Això és el que jo m'enduria. ¿Una comida? La paella. El arroz al horno. Arrocellado. Arroz. El plato que es el valenciano. Bueno, yo le llamo la comida. ¿De polla? Una buena paellita. El arroz con pollo de mi madre. El arroz a la cubana. Eso es la paella. Paella. El plato valenciano que hacen con arroz y hacen así. Arroz con bogavante. La paella. La paella. Yo comida todo en China, española y América, ya sí, tiene todo. Un plato senegalés que se llama mafe. Doner kebab. El pabellón criollo. Espaguetis. A la carbonara. Los canelones. Una buena amanida per a mi és perfecte. Hoy la carne. El huevo frito. Uf, a mí me da igual, me gusta todo. Mientras llene de estómago y alimente. Un llibre. Las pequeñas virtudes. La sombra del viento. El alquimista, de Pablo Coelho. El canto de Iguatagua. Guaslala, de Simón de Beauvoir. La metamorfosis. El secreto. Las edades de Lulú. 100 años de soledad. Platero y yo. Alcorán. La Biblia. 100 años de soledad. El Señor de los Anillos. El Rey de La Habana. Papillón. Los pilares de la tierra. El periódico, no, sí. El Aleph de Borges. Los Miserables de Víctor Hugo. Nuevas revelaciones, me gusta. Don Quijote de la Mancha. De muy niño me impactó Juan Salvador Gaviota. Como preocuparme, me preocupa todo. Todo en la vida. El hedonismo, el individualismo, ¿no? Los valores que el capitalismo está generando, ¿no? Y genera en las personas. Sobre todo el paro, me preocupa muchísimo el trabajo. El paro. La sense raó a què està aboca la humanitat últimament. Yo creo que nada. El poco dinero que se mueve, la gente, lo que está pasando. Mi futuro reciente. Encontrar formas para mejorar la comunicación entre las personas.
Bueno, últimamente estoy muy indignado con las fuerzas policiales que hay por todas partes. Em preocupa la falta de civisme y de educación que n'hi ha en este momento. La vida familiar, mi familia. Lucho por cambiar el sistema económico, por cambiar el sistema legal, por cambiar el sistema educativo, por cambiar los medios de comunicación. Vamos, no sé si me he quedado contigo. Hombre, lo que manda Banco no me gusta nada. Capitalismo siempre hay y siempre va a haber gente que esté por encima de los demás y se crea superior por ello. Dineros. Caduco. Deshumanización. No me interesa nada de eso. Lo que está destruyendo el mundo. Dominio, ahí a tope. Algo prescindible, pero... Corrupción. Ellos se lo buscan, ellos se lo comen. Quan els diners suposen la raó de l'existència, és una enganyifa. Es según como lo mire cada cual. Es bueno y es malo. Política. Poder. Enmierdar la vida. Así de claro. Discusiones. Desastre. Política muy mal. O sea, que en España y en otros países igual, muy mal. Democracia nunca va a haber. La política es como una partida al truco. El más embustero es el que gana. Unos vividores. He escuchado la gente que se manifiesta, que se siente en el piso, que es algo incómodo para mí mismo. Yo no puedo sentarme porque es muy frío, porque me incomoda. Assemblea diu primer i ara segon ja no estem creient-se res de lo que està passant. Ens suposa alegria, modernitat, joventut, encara que jo també estic ahí. El hombre reclama por su mujer, el perro reclama por su amo y todos reclamamos y nadie nos sentimos conformes. Moltes coses que ells diuen, jo les subrayaria i les firmaria també, però sense eixir al carrer i emmerdar el carrer. Aún no lo entiendo. No creo en las revoluciones pacíficas. Le falta calla. ¿Qué pasó el 15M? Un movimiento, yo diría, instintivo, en contra de todo lo que está pasando, en contra del sistema, en contra de todas las injusticias que están conectadas de alguna forma. El món ja no és des ben pensants, sinó des ben poderosos que cada vegada estan més units. Això per mi és el 15M. La respeto pero no la comparto. Un sinsentido. Caduca. Algo que está ya caduco y que ya no hace falta en este mundo. Prefiero ni definir nada de eso. Estoy, creo que a favor de ella, porque es lo que he mamado desde pequeño. Que ese es nuestro rey y seguirá siendo nuestro rey. No habrá otro, como Lola Flores, nuestra reina, y Camarón es nuestro rey. No habrá otros dos más que ellos dos. Para mí es una imposición del Estado. Pues eso, ahí está. Buf, m'agrada més república. Este sí que pienso que es malo. A mí no me molesta en la posición que está. Una forma de ser en el món també. Que yo digo, ahí está. Podría ella participar y meterse en el caso del 15M, por ejemplo, y decirles qué necesitan. Que yo tengo dinero como para poderles ayudar. Es un poco un mito. Un mito porque vengo de Cuba y en Cuba se habla de Europa como el viejo continente, como algo grande y tampoco tan como se habla. No sé qué decir, tío. Depende, vivir en Europa es
como un lujo. No lo sé porque nunca he estado. No lo sé. Antes me gusta, ahora no, porque crisis mucho tiempo yo no me gusta. M'agrada la diversitat, recórrer-la i m'agrada Espanya també. És molt diferent cada lloc i m'agrada molt. Un lloc on me faig major, res més. Bonita, digamos, geológicamente hablando. No sé el significado que quiere decir España. Pues para mí es un engaño. Una zona más de Europa. El país donde he nacido. Un estat. Pues es mi país donde he vivido y donde estoy viviendo y yo creo que he tenido suerte en vivir aquí. España, tendré siempre en lo presente en España todo lo mejor, porque me da alegría, aprendo a comer, aprendo, digo, a los manjares que hay aquí. En mi país es difícil de tener y sé reconocer lo que es así. A cualquiera que no tenga que trabajar. Al Canadá, Montreal. A Suiza. Cuenca. Al Caribe. Al sur de Latinoamérica, Bariloche. África, qualsevol lloc d'Àfrica. Ontinyent. Què? A Praga, per exemple. A Extremadura. Pirineos. Jamaica. Portugal, a Sintra. A Sudamérica. Al Caribe. Mazarrón. En Senegal. Al norte. A París, que vive mi hija. 我很喜欢西班牙的文化，中国的文化。 Conocer a lo mejor otros lugares, provincias, porque nunca he salido de Valencia, por desgracia. He estado en Santander, en El Hueso, por la desgracia que le he contado, porque he estado allí preso. Y allí no he visto Santander, lo he visto en la cárcel. Wow. ¿Qué capital que me guste? Vacaciones. ¿Por qué? Cobadis. Desayuno con diamantes. Bandidos. The Wall de Alan Parker. Fóllame, de Virginia Despentes. Blade Runner. Titanic. Blade Runner. Transformers. Blade Runner. Chico y Rita. Sonrisas y lágrimas. Tommy de los Who. Memorias de África. El doctor Zivago. La naranja mecánica. V de Vendetta. Apocalypse Now. El último mexicano. Cotton Club, de Coppola. El estanque dorado. Por ejemplo, Bruce Lee, una de ellas, La muerte tiene un precio, Puñado de dólares, El feo, el bueno, el malo. La Dolce Vita. Tengo un lema en esta vida. No pienso. Lemas ninguno. Som lo que transmitim. No mos tenim que traicionar mai. Si pasa lo bueno, tiene que pasar lo malo. Vive y deja vivir. Salud por ello. Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado. A mi manera. La vida es bella. La alegría. Jo em ficaria d'epitafi. Tens foc, per favor? Una persona recto y no molesto a nadie, ¿sabes? Donar la vida per als demás. Yo para mí sí hay tranquilidad, hay todo. Que somos todos iguales y que nadie es más que otro. A lo mejor el título de la película, haz de lo que debas. Cuando cada día creo que aprendo más me doy cuenta de lo ignorante que soy. Tengo que vivir el presente, no el futuro ni el pasado. Porque hay un dicho gitano que decimos todos los gitanos: lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie. Pues muchísimas gracias. A vosotros, a vosotras. Perfecto, venga, le ponemos el micro.
Muchas gracias. Wow. Te vas a hacer una cosa.